Pues vamos a pasar, si te parece, ya con nuestro siguiente invitado, Violeta, que es el senador César Cravioto, senador por Morena, y que bueno, pues finalmente, pues en la Cámara de Senadores, después de pasar ya por Cámara de Diputados, ya en Cámara de Senadores, pues llegó el famoso Plan B de la reforma electoral y pues con el visto bueno, digo, no sin enfrentar a los partidos de oposición, pero bueno, por eso invitamos al senador César Cravioto, a quien le agradecemos mucho que nos tome nuevamente la llamada para que nos cuente los pormenores precisamente de lo que se vivió el día de ayer y el día de hoy, también en la Cámara de Senadores. Senador Cravioto, muy buenos días. Me acompaña la doctora Violeta Núñez. Buenos días, senador. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo a ti y a todo tu auditorio, a la orden. Gracias, senador Cravioto. Senador, pues bueno, hubo mucha resistencia el día de ayer con respecto a los partidos de oposición. Sería una primer pregunta. Y la otra, senador, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los puntos sustantivos, los puntos más importantes de esta pues, reforma, este conocido ya como el Plan B de la reforma electoral, el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena? ¿Cuáles son los puntos sustantivos, senador? Bueno, primero lo de ayer fue una más de las resistencias que ha tenido la oposición. Ya creo que ya llevamos como 9 meses con resistencias de la oposición y el único argumento de la oposición es que el INE no se toca y no se toca y no se toca. Y nosotros les decimos que hoy hay un mandato popular, un mandato de 30 millones de mexicanos que se ratificó en el 2021 de que tenemos que transformar este país. ¿Y cómo vamos a transformar este país si no transformamos todas las instituciones o las instituciones más importantes de este país? Entonces, no tocar al INE es que las cosas se mantengan igual. Y vuelvo a insistir, el mandato popular, el mandato de la mayoría de las y los mexicanos es que avancemos en la transformación del país. Entonces, obviamente ahí hay un choque de dos posiciones, de la posición que quiere que las cosas no se modifiquen en México y la posición de los que estamos empujando para que se transforme este país. Entonces, el día de ayer que se votó en comisiones, eh, ya el mandar al Pleno la otra parte de las reformas electorales, pues otra vez la oposición, pues jugando a chicanadas jurídicas, etcétera. Y como yo les dije, bueno, ya sabemos que ustedes van a terminar en la corte este tema, pues ya dejen que pase esto y si ustedes, como lo han venido diciendo en los últimos 6 meses, 9 meses, que todo es anticonstitucional, pues entonces seguramente la corte les dará la razón. Pero como nosotros estamos seguros que va a transitar constitucionalmente estas reformas, pues entonces avanzamos nosotros en la votación. Entonces ellos votaron en contra. Justo, fíjate la contradicción. Ernesto, es una contradicción muy interesante porque nosotros lo que votamos es que desapareciera esta figura que le llamaron de la vida eterna de los partidos. Nosotros votamos a favor de eso. Y ellos votaron en contra. O sea, que al fin de cuentas la votación del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, perdón, la votación del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, fue para que continuara la vida eterna de los partidos, esta cláusula de vida eterna. Y los que votamos a favor de que desapareciera la vida eterna de los partidos, pues fuimos el Verde, el PT y, por supuesto, Morena, para que veamos las contradicciones en las que ha caído la oposición permanentemente. Eso es en cuanto a la primera parte de tu pregunta. Y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, eh, eh, primero dejar claro, esta reforma no es una reforma al INE, es una reforma electoral
Claro que tiene que ver también con modificaciones que estamos haciendo al Instituto Nacional Electoral, pero no solamente al Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, para que toda la gente que nos escuche sepa, Morena votó a favor, por ejemplo, de que personas postradas pudieran llevarle la boleta a su casa y, y que la boleta llegara a la urna sin necesidad de que se desplace las personas postradas. Entonces, todas las familias que tienen a alguien en su hogar que es postrado, que sepan que Morena votó a favor de eso y que otra vez el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD votó en contra. Es, es que te pedí, por eso te pedí computadora, votó en contra de que las personas postradas pudieran votar en estas condiciones. Migrantes. Los migrantes hoy, ¿cómo pueden votar los mexicanos que viven en el extranjero? Pues solamente por correo, como lo conocemos, tienen que mandar su boleta por correo postal y llega algunas semanas después su voto. ¿Qué estamos planteando en la reforma? Que también puedan votar a través de mecanismos electrónicos. Eso va a hacer que se incremente muchísimo el voto de los mexicanos en el extranjero. Morena otra vez vota a favor de los derechos electorales de los mexicanos en el extranjero y el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano votan en contra de darle más derechos electorales a los migrantes. O todo lo que tiene que ver con la inclusión de minorías en espacios electorales que estamos poniendo en la ley. Obviamente ya dejar claro el 50-50 de género, que no estaba en la ley, que estaba nada más como un lineamiento del INE y que por lo tanto un partido lo podía o no respetar. Hoy ya está en la ley, gracias otra vez al voto de la Morena y con el voto en contra del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano. Y también le estamos dando espacios en las listas de diputados a jóvenes, personas con discapacidad, toda la comunidad LGBT, afromexicanos y comunidades indígenas. Todo eso no estaba en la ley y ahora lo estamos poniendo en la ley y otra vez con el voto nuestro y en contra del voto de la derecha electoral de este país y de los grupos parlamentarios. Y el tema que tiene que ver con el INE es muy importante que la gente sepa por qué están tan enojados. Estamos quitándoles los privilegios que tienen los consejeros del INE. Primero, hacer fideicomisos que eran ilegales. ¿Por qué eran ilegales? Porque cualquier dependencia pública que no utiliza que no o sea, que no se gasta su presupuesto anual, pues ¿qué tiene que hacer? Regresa el dinero a la tesorería. ¿Para qué? Para que se utilice para otras cosas. Ellos ilegalmente hacen un fideicomiso y todos los remanentes anuales se van a ese fideicomiso. ¿Y qué hacen con ese fideicomiso? Pues en realidad se lo reparten entre ellos. Por eso el coordinador de los diputados de Morena, Mier, está haciendo un estimado de que Lorenzo Córdoba se va a llevar a su casita ahora que se jubile de ser consejero del INE, 20 millones de pesos. Por eso defendieron con todo este tema y por eso no les gustó este tema. ¿Qué otro tema? Ya estamos poniendo en la ley que ningún funcionario del INE puede ganar más que el presidente de la República. Pablo Gómez hace unos días sacó que no solo son los consejeros del INE, que más de 140 funcionarios del INE ganan más que el presidente de la República. Imagínense esa barbaridad. Por eso están tan enojados por las reformas. Y otro tema fundamental de la reforma que tiene que ver con el propio INE es que el INE hoy ya no puede ni censurar porque vimos cómo el INE censuró no solo a gobernadores y a senadores de Morena, censuró a ciudadanos, a comunicadores, les mandaba
citatorios en sus casas, los perseguía, o sea, se volvió el gran censor. Ya no lo puede hacer el INE, a menos que haya una resolución judicial, o sea, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, se le puede pedir a un ciudadano que baje un comunicado. Y otra cosa importante es que si hay un tema de controversia respecto a una norma legal que tiene que ver con lo electoral, el INE ya no puede, como lo estaba haciendo, no puede legislar. La función de legisladores nos toca a nosotros. La función de legisladores, perdón, la función de legisladores la función de legisladores nos toca a nosotros. Entonces, no lo pueden ya hacer los funcionarios del INE. Esos son algunos de los temas fundamentales. Por eso es importante que toda la gente sepa de qué se trata la reforma. Todo eso que les acabo de explicar, ¿a poco atenta contra la democracia? Todo eso que les acabo de explicar, ¿a poco hace que tengamos un régimen autoritario como lo han venido diciendo? ¿A poco eso que les acabo de mencionar es para destazar el INE? No, es para darle derechos electorales a los ciudadanos y obviamente ponerle límites al INE. Muchas gracias, senador César Cravioto, por esta exposición, amplia exposición y el contenido fundamental que nos parece muy importante, y sobre todo esto que nos acaba de compartir de cómo esto de la cláusula, de la llamada cláusula de la vida eterna, finalmente fue votado por la oposición de una manera pues particular para que siguiera, ¿no? Eso nos parece también importante aquí comentarlo. Yo tengo dos preguntas, senador. La primera, lo que sigue, el proceso legislativo, ¿no? Ya se aprobó en comisiones el plan B y la pregunta es, ¿qué sigue? Si se va a subir al pleno y si lo tiene que el Senado regresar a la Cámara y después ya el presidente decretarlo, o cuál sería el proceso, es una. Y la otra, porque se acaba el tiempo y no sé si me va a dar tiempo de una segunda intervención, en esto que ha declarado Lorenzo Córdoba, de que, bueno, primero que si ya usted ahorita nos comentaba, pero él insiste, ¿no? Insiste una y otra vez que si se aprueba el plan B, pues la democracia en México perecerá. Y esto otro, ¿no? Que también ha despertado pues mucho, e incluso se hizo tendencia el día de ayer, de esto de cuidado con despertar al México bronco y violento, ¿no? Que eso es lo que le ha estado declarando frente a un contexto que él dice que es ominoso. ¿Qué decir sobre estos dos puntos, senador? Muchas gracias. Bueno, primero, ¿cuál es el proceso legislativo? Ayer se votó a favor en las comisiones de gobernación y de asuntos legislativos y hoy se da la primera lectura en el Pleno y mañana se discute y se debe de votar en el Pleno de la Cámara de Senadores y después no, ya se manda al Ejecutivo para que se promulgue. Ya ese es el paso que se tiene que dar. Ya no se regresa a la Cámara de Diputados, sino que se manda al Ejecutivo para su promulgación y ya de esperar esta andanada de jurídica que tendrán los de la oposición, esperando que la Suprema Corte de Justicia pues haga su trabajo. Yo espero que los ministros de la Corte hagan su trabajo de manera honesta, porque, a ver, esto es muy importante para que también la gente sepa, porque también lo están engañando con información que no es verdad. ¿Para qué? Pues para que vaya más gente a su marcha del próximo domingo, en realidad. O sea, están generando una falsa expectativa. ¿Qué va a hacer la Corte? Solo va a revisar artículo por artículo, párrafo por párrafo, de todo lo que modificamos, qué es y qué no es constitucional. Entonces, esto que estamos aprobando va a quedar firme. Yo digo que todo es constitucional, pero si acaso la Corte dirá, a ver, este párrafo de este artículo no es constitucional, entonces se baja. Este párrafo de este artículo no es constitucional, se baja. O sea, nos bajará 4 o 5 párrafos si bien les va a la oposición, si no es que la Corte dice todo es constitucional y no se mueve nada. O sea, la gran mayoría, yo me atrevo a decir el 99% de lo que aprobamos no se va a modificar en la Corte, a menos que la Corte de plano ya utilice un criterio ya
partidista y se saque de la manga que todo es inconstitucional, pero eso no tendría pies ni cabeza y sería un escándalo nacional. Entonces, esa es la ruta, digamos, que tienen estas normas, estas leyes. Sobre lo otro que dices de Lorenzo Córdoba, lo puedo decir con toda claridad y con todas las letras. Es un bribón, es un mentiroso Lorenzo Córdoba, es un farsante. Ese señor ya no es un árbitro, ese señor ya es un jugador de la derecha y lo único que le interesa a Lorenzo Córdoba es defender sus propios privilegios. Por eso les di toda la explicación de lo que se aprobó. Yo le pregunto al auditorio que nos está escuchando todo lo que escucharon, en qué afecta a la democracia, todo lo que escucharon que yo expliqué de lo que se aprobó en la reforma, en qué va a afectar a las elecciones. Es mentira. Bueno, es tan mentiroso que se atrevió a decir que cuando el secretario de Gobernación fue al grupo parlamentario de Morena en el Senado, dijo que había que destazar al INE. O sea, no estuvo el presente, yo sí estuve presente, yo he hablado ante los medios y he dicho, es un mentiroso. El secretario de Gobernación dijo, es un mentiroso, jamás utilicé un término de esos. Y yo como vocero del grupo parlamentario de Morena lo desmentí. Y el señor sigue diciendo que la instrucción es que tenemos que destazar al INE. Estamos, por supuesto, que generándoles condiciones pues, para que ya no haya ese derroche de recursos que ha tenido el INE, pero eso no afecta en nada ni las elecciones, ni el funcionamiento del INE, y mucho menos la democracia en este país. Ya, gracias, senador Cravioto. Senador Cravioto, esto que también han estado diciendo por parte de la oposición, que si se estaba eliminando el 80 y tantos% del personal del Instituto Nacional Electoral, o esta parte de que se estaba eliminando al eliminar la Junta General Ejecutiva, pues que era toda una transgresión a la democracia, sin explicar cuál sería la función de esta comisión de administración. Es decir, nosotros entendemos que haya oposición y entendemos que haya una argumentación y que entonces pueda haber un debate, pero cuando no encontramos el debate, sino más bien una infodemia, pues y esto acompañado de una movilización que va a haber el próximo 26, pues uno va viendo además un listado que ya se ha publicado, por ahí tenemos un letrero, Leonardo, a ver si lo podemos poner, porque pues se está haciendo para esta movilización del 26, otra vez en esta lógica de el INE no se toca y que más bien uno puede identificarla como una marcha anti-López Obradorista más que con el tema del INE, pues se están pagando otra vez autobuses de toda la República Mexicana y un listado larguísimo de pues prácticamente todo el país y se están pagando autobuses. ¿Qué decir al respecto, senador? Otra vez, que es una mentira y que están engañando y que va a haber incautos que van a marchar pensando que lo que están defendiendo es la democracia y lo único que van a hacer es se van a solear para defender los privilegios de Lorenzo Córdoba y toda su palomilla, que, insisto, afortunadamente ya se van. Ya en 2 meses, en menos de 2 meses, ese señor se va y que vaya a hacer daño a otro lado, pero que ya no haga daño en el proceso electoral, en los procesos electorales de este país. Voy a leer el artículo 61 de la ley electoral que estamos modificando. Y fíjense lo que dice. El instituto contará en su estructura con los siguientes órganos de carácter permanente. A nivel local, un órgano local integrado por 3 vocales. ¿Cuál es el gran escándalo del INE? Que antes tenían 5 vocales. O sea, nada más le estamos reduciendo 2 vocales, o sea, 2 de estructuras que tienen arriba. No estamos metiéndonos con el personal del INE. Entonces, antes tenían 5 vocales, que la verdad es que varios no hacían nada. Entonces, estamos diciendo, solo tiene que haber 3 vocales, uno de organización y capacitación, que es fundamental, organización y capacitación, otro del Registro Federal de Electores, que también es fundamental, y un ejecutivo.
Entonces, porque les estamos quitando 2 vocales en cada OPLE, o como se vaya a llamar ahora, ya dicen que se va a acabar la democracia de este país. Y también dice, durante los procesos electorales, el instituto contará también con los siguientes órganos de carácter temporal: un consejo local por entidad federativa y un consejo distrital por cada distrito electoral. Y después se habla de cómo van a ser cada entidad federativa, con qué va a contar el INE. A nivel distrital, una oficina auxiliar a cargo de un vocal operativo, y se explica exactamente qué se requiere. Entonces, es una mentira, es otra más de las mentiras del INE. Estamos quitando vocales, que es la alta burocracia otra vez. ¿Y por qué se enojan tanto? Pues porque ahí están sus cuates, ahí están sus compañeros de Palomilla, ahí están sus compañeros que estudiaron con ellos ahí en el Instituto de Jurídicas de la UNAM, ahí están sus recomendados, ahí están sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es lo único que estamos tocando. Entonces, pues la verdad es que, vuelvo a insistir, no tiene sustento, no tiene base esto de que vamos a entorpecer las elecciones, pero bueno, ya son patadas de ahogado. Insisto, para los incautos que se están dejando engañar, nada más ahí les recomiendo que lleven una buena garrafón de agua, que lleven lentes oscuros, que se pongan bloqueador, porque va a estar bueno el calorcito, y que, bueno, pues, si quieren marchar por los privilegios de Lorenzo Córdoba y de su palomilla, pues están en su derecho democrático que hay en este país, que marchen por lo que quieran. Muchas gracias, senador César Cravioto. Pues realmente estamos muy, muy agradecidos por esta entrevista que tuvimos, por estos minutos que nos ha concedido y por explicarnos también todo lo que implica y, como usted dice, pues las mentiras que prevalecen justo pues para convocar a esta concentración del 26. Realmente nos dio un dato muy, muy interesante. Por ejemplo, estos 20 millones de pesos que se calcula que se llevará Lorenzo Córdoba, pues nos habla también de los privilegios que usted nos decía y de lo que está aquí implicado. Así es que le agradecemos muchísimo, senador. Muy, muy lindo día. Gracias, Violeta. Gracias, Ernesto. Un gusto y un saludo a todo el auditorio de ustedes. Gracias, senador Cravioto. Que tenga buen día. Gracias. Gracias. Pues bueno, una situación que finalmente, por lo menos eso es lo que se rescató de esta reforma, de esta propuesta de reforma electoral, que era una propuesta pues mucho más estructurada, y bueno, finalmente pues no se dio. Era un cambio de fondo, tal vez se cambiaron algunas formas, un poquito del fondo, no lo sustantivo, pero algo es algo, Violeta, y bueno, finalmente es algo digno de sí colocarlo y debatirlo y discutirlo, porque sí va a haber algunos cambios que esperemos se pueda notar incluso en estas próximas elecciones. Sí, Ernesto, y esta mañana nuevamente el presidente señaló, ¿no?, ante una pregunta en particular de las declaraciones de Lorenzo Córdoba, ¿no?, de esto de despertar al México bronco y violento, pues él dijo: esta no era nuestra propuesta era una reforma pues constitucional profunda, y volvió a hacer referencia, Ernesto, a esto que también aquí comentamos en el Momentum y en Rompeviento TV, de la necesidad, por ejemplo, de reducir el número de diputados, de senadores, y bueno, vuelve él a insistir en que eso era parte fundamental de la reforma y no se logró, Ernesto. Se tuvo que pues ir sobre el plan B, pues que implica también elementos muy, muy importantes, como lo ha señalado aquí el senador César Cravioto, pero que aquella era una reforma pues de mayor profundidad. Así es, Violeta. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ya hay un pequeño paso, vamos a ver de ahí cuáles son las consecuencias, porque seguramente habrá al respecto y van a intentar dinamitar posiblemente el proceso electoral de este año 2023. Recuerde usted, están las elecciones en el estado de Coahuila y las elecciones en el estado de México.